Integrantes de la 62ª legislatura del Honorable Congreso de Tamaulipas y miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, fracción primera y artículo 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, así como de los artículos 67, apartado 1, inciso E, y 93 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa: proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 11, fracción quinta de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas, con base en lo siguiente. 1. Introducción. Toda iniciativa de nueva ley o de reforma a la misma constituyente una decisión política y como tal debe obedecer a un planteamiento de una necesidad o problema sugerido por la colectividad o simplemente la reacción del Estado para colmar un vacío legal que muchas veces impide que aquella cumpla con su destino. Por eso, el legislador debe ser muy cuidadoso al momento de hacer el planteamiento de su proyecto de iniciativa, porque eso depende de su suerte a la hora de aplicarla y consecuentemente el mayor o menor grado de eficiencia. Y en esta tarea juega un papel crucial la técnica legislativa, porque esta nos enseña cómo estructurar la norma jurídica, nos dice cómo construirla gramáticamente observando las reglas de la sintaxis y por supuesto la semántica de cada vocablo, con todo lo cual hacemos comprensible, funcional y práctica de esta ley. Decimos lo anterior porque la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad adolece de una serie de inconsistencias, incongruencias y vacíos que dan al traste con su intencionalidad y propósito legislativo y, más aún, de política pública. Esta ley fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 19 de febrero de 1997. A lo largo de esta vigencia ha sufrido 13 modificaciones entre reformas y adiciones. Sin embargo, ninguna ha ocupado de adicionar o, por ejemplo, número 1, el artículo 2 para incluir el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, lo que es el DIF estatal, porque solamente alude al municipal. 2. El artículo 6 para mencionar al titular del Poder Ejecutivo, lo que es el gobernador del Estado, ejecutor de la ley por antonomasia, como principal responsable de su aplicación. 3. El artículo 8 habla de funciones del sistema DIF, que por cierto debe entenderse municipal, porque es el único mencionado en el diverso segundo, en la fracción primera, ya que él señala que debe crear una comisión estatal, lo cual constituye una incongruencia, por decirlo menos, una contradicción, por decirlo más. El 4. En el título del capítulo 4 se refiere a un consejo tamaulipeco y su primer artículo, que es el 10, habla de una comisión y la fracción cuarta vuelve a consejo. 5. Luego el artículo 11 vuelve a su denominación de consejo, pero algo más grave todavía, el precepto 10 estructura orgánicamente a las autoridades del consejo o comisión, pero no señala quiénes han de encarnar esos órganos. Que esto sirva nada más como botón de muestra de la tarea que nos espera si nos proponemos corregir en algo esas inconsistencias que a la postre demeritan su nobleza y buenas intenciones. Ahora bien, si partimos de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, específicamente la que pretende proteger a las personas con discapacidad, el artículo 1 y 5 de la Constitución General de la República, pero principalmente la ley que nos ocupa, nos damos cuenta que no obstante su amplio articulado, no existe una disposición que sea lo suficientemente clara, contundente y categórica como para dar el rango de un deber obligatorio en el sentido
de que le quepa la menor duda de que la contratación de personas con discapacidad no es potestativo, sino que entraña un imperativo cuya ejecución es impostergable, ineludible, y que por ende de la observancia inmediata, que además, huelga decir, es de orden público o interés social. Es por ello que con esta acción legislativa nos proponemos proveer de una herramienta legal efectiva a las personas con discapacidad para que estén en condiciones de exigir un puesto de trabajo a las entidades públicas, así como a las privadas, en la inteligencia de que a estas se les estimulará o compensará con bonos o beneficios fiscales. En este orden de ideas, se impone una urgente adecuación a la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, mismas que proponemos al tenor de lo siguiente. Segundo, exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades. En cuanto al artículo 5 constitucional, consagra el derecho humano al trabajo. De igual modo, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece: los países que se unen a la Convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la Convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyan discriminación. Líneas adelantes agrega: para que las personas con discapacidad logren la máxima independencia, capacidad, los países deben de proporcionar servicios amplios de habilitación y rehabilitación en las esferas de la salud, el empleo y la educación. De igual forma, la Convención precisa: las personas con discapacidad tienen igualdad de derechos a trabajar y ganarse la vida. Los países deben de prohibir la discriminación en cuestiones relacionadas con el empleo, promover el empleo por cuenta propia, la capacidad empresarial y el inicio del negocio propio, emplear a personas con discapacidad en el sector público, promover su empleo en el sector privado y asegurar que se proporcione una comodidad razonable en el lugar de trabajo. Ahora bien, la discapacidad se concibe como la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona, existiendo por tanto diversos tipos de discapacidad como son neuromotora, auditiva, visual, intelectual, del habla, múltiple. Luego entonces, para que una persona con discapacidad logre salir adelante y tenga una integración social efectiva, requiere que el Estado implemente las políticas públicas conducentes que proporcionen a dichas personas los medios necesarios, como lo es la atención médica, tener una rehabilitación integral, médica, social y laboral, los medios de transporte, el libre acceso a los edificios tanto públicos como privados, solo por mencionar algunos. Por consiguiente, la presente iniciativa tiene por objeto reformar la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad para que el Ejecutivo del Estado, por conducto de los órganos competentes, como son la Secretaría de Salud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, estatal y municipal, y el Consejo Tamaulipeco, garanticen a dichas personas el derecho humano al trabajo en las dependencias públicas y entidades privadas,
para lo cual deberán firmar convenios entre ambas en los que se comprometan a emplear a las personas con discapacidad de acuerdo a las características o necesidades del puesto y al perfil de las personas discapacitadas, en el sentido de que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta con un padrón de las personas con discapacidad que existen en Tamaulipas, así como el perfil o la escolaridad de cada uno de ellas. En razón de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estima de la mayor importancia y urgente integrar a las personas con discapacidad al área laboral y con ello dotarlos de una terapia ocupacional, lo que obviamente les permitirá estrechar su relación con la sociedad y de esta manera llegar a ser autosuficiente económicamente y no estar a expensas del apoyo familiar que no siempre está al alcance. Así y solo así eventualmente sería realidad la letra y el espíritu de los postulados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de la Integración Social de Personas con Discapacidad para el Estado de Tamaulipas, esta última con las notorias deficiencias de técnica legislativa ya precisadas. Adicionalmente, con el agravante de que ninguna autoridad de las que menciona la ley han demostrado voluntad política para hacerla efectiva, en franca violación de aquellos postulados, principalmente por parte del órgano que constitucionalmente tiene a su cargo esta responsabilidad, el titular del Poder Ejecutivo del Estado. La Ley de Integración y Desarrollo de Personas con Discapacidad estipula que la misma es de orden público e interés social y sus disposiciones son de carácter obligatorio en el territorio del Estado de Tamaulipas. Como podemos observar de las disposiciones antes señaladas, el Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Salud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y el Consejo Tamaulipeco han incumplido la ley de manera sistemática, ya que es de dominio público que ésta no ha sido aplicada puntualmente, como lo proclama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, dejando por tanto en total desamparo y vulnerabilidad a dichas personas, pues no parece que la o las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, reiteramos, tengan la voluntad política de llevar a la práctica las disposiciones antes dichas, y para demostrarlo bastaría observar las dependencias del gobierno estatal y municipal en las que no tienen laborando a ninguna persona con discapacidad, o cuando menos 2 o 3, como tampoco este Poder Legislativo, y no se diga el Poder Judicial. En concordancia con lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone reformar el artículo 11, fracción quinta, de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, cuyo texto vigente prescribe. Quinto, alentar y fortalecer los proyectos y programas que promuevan los sectores social y privado a favor de la integración de las personas con discapacidad. Consecuentemente, al amparo de los motivos vertidos con la antelación, los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la 62ª Legislatura sometemos a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto, mediante el cual se reforma el artículo 11, fracción quinta de la Ley de la Integración Social de las Personas con Discapacidad para el Estado de Tamaulipas. Artículo único. Se reforma el artículo 11, fracción quinta de la Ley de la Integración Social de Personas con Discapacidad para quedar como sigue. Artículo 11. Son atribuciones del Consejo las siguientes. Quinto, firmar en el primer mes de cada ejercicio fiscal un convenio con el sector privado en el que se establezcan los puestos de trabajo disponibles para las personas con discapacidad, el perfil de las personas que califique para estos puestos y los estímulos fiscales que se otorgarán a los empleadores. Transitorios. Artículo único.
El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Ciudad Victoria, Tamaulipas, 29 de enero del 2016. Atentamente, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, es cuanto tengo que decir. Gracias.